disculpe, lo voy a cortar porque no es así. Su estructura. Bueno, escrituras públicas. Extensión de documentos protocolares, el cual es del registro de los documentos protocolares. Y se entenderán las escrituras, testimonios, protocolización y actas. La ley determinará conforme a su reglamentación. Extensión de documentos protocolares, escrituras públicas. Documento matriz notarial incorporado al protocolo. Bueno, esto se refiere específicamente a los actos, contratos establecidos en la ley. Antes de ser autorizadas, serán leídas íntegramente a los interesados o por otros medios que garanticen su pleno conocimiento de acuerdo a su reglamentación. Y podemos acá un poquito explicar también que las formalidades que va cumpliendo una escritura pública y son para y prácticamente también qué es lo que su esencia tiene es como los demás documentos protocolares, esos los instrumentos, como los documentos de representación, certificación de firmas y rúbricas. Y efectivamente podemos también un poquito resaltar, ¿no? Que una vez las escrituras realizadas los instrumentos públicos, entonces sí o sí tienen que ser autorizados por el fedatario. Y tiene que ser uno, que tiene que leer el notario del público, con también hacerles leer a los usuarios para que no haya ninguna contradicción, no haya directamente hasta, se puede ver alguna vez algún usuario que quiere los servicios hasta duda, dice, bueno, me hacen leer un borrador y también ya cuando sacan el protocolo, éticamente ya, tal vez está otra cosa, ¿no? Y tengo que firmar así a las ciegas. Entonces también se tiene que agarrar, dar ley del el notario, el protocolo, indicarle, bueno, en la escritura, el instrumento público que es de compra-venta, que los realizan vendedor y comprador, así de esa forma, en el cual indicar siempre lo que se está dando en compra-venta. Puede ser un inmueble como un mueble, ¿no? Especialmente son los vehículos. Otro por otros medios que garantice su pleno conocimiento de acuerdo a su reglamentación. Bueno, muchas veces si es que fuera con testigos de buena, testigos a ruego, porque muchas veces ya por la edad, o bien puede ser de que estén un poquito sordos, o bien no sepan leer, ¿no? Entonces tiene que ganarse, tiene que ver con personas testigos a ruego para que ellos estén presentes y todo lo que el documento se va a expresar, se va a leer, de esa forma comunicar, ¿no? Incluso al mismo usuario que no sabe explicar. El notario también tiene que darse formas, modos, indicar que si está comprando tal inmueble o tal vehículo o otro objeto, hasta puede ser de préstamo con garantía hipotecaria, que está sobre el inmueble o un vehículo. Entonces le explica bien, si no sabe leer, se le dice, bueno, usted está vendiendo, comprando esto, está de acuerdo, aquí tiene sus testigos, a ver que sus testigos también le expliquen que ellos también lo están leyendo.
Entonces, tomando todo ese tipo de precauciones es para poder realizar la situación de culminar, ¿no? Exitosamente ese instrumento público. Y en este momento que estamos hablando de las escrituras públicas. Y también podríamos tocar un poco, que hemos indicado, ¿qué refleja esto? Lo que establece la ley 483. ¿De acuerdo? La creación, modificación o extinción de derechos u obligaciones existentes. Entonces, ya al intervenir tanto vendedor y comprador están en esa expresión de una creación, de modificación o extinción, y donde nacen los derechos también ya nacen las obligaciones dentro de las personas intervinientes. Partes de la escritura pública. Dentro de las partes tenemos el encabezamiento, el cuerpo y la conclusión. Entonces, sí o sí, una escritura pública, como también los mismos del código de los documentos de representación, que son los poderes, también tienen la misma estructura de ese aspecto. Un encabezamiento, un cuerpo y la respectiva conclusión. Y tendríamos que hablar, después les voy a tocar que hemos hablado de la certificación de firmas y rúbricas, que tiene otra formalidad. Por ejemplo, solamente se reconoce el documento que se lleva a la notaría, un documento privado de compra-venta de bien mueble o inmueble, o bien de un préstamo de dinero o devolución, que no tiene las mismas formalidades, como decir, ¿no? Estamos en el encabezamiento, cuerpo y la conclusión. Solamente de acuerdo a lo que sí se le entrega al notario de fe pública, ya les he explicado en qué casos eh, ese documento para que se reconozca, bueno, tiene que leerse el contenido, porque tiene que haber también, tiene que ser de acuerdo a la legislación, a las normas y de esa forma pues, se reconoce las firmas y el contenido que tenga esa consistencia jurídica. Y recién se entrega, bueno, una de los formularios y también de los documentos. Estoy diciendo más o menos, estoy tocando un poquito ese aspecto, ¿no? Porque no tiene el mismo, las partes directamente de los procesos o bien de los instrumentos protocolares, específicamente donde se cuenta sí o sí encabezamiento, cuerpo y conclusión. Reitero, no así las certificaciones de firmas y súbricas, que no tiene esas mismas características y también no tiene, como les estaba indicando, las partes. El encabezamiento. El encabezamiento. Partes de la escritura, el encabezamiento. ¿Qué es, por dónde se empieza? Lugar, lugar, fecha y hora de extensión del instrumento. Pero voy a hacer un poquito, voy a resaltar. En la parte de arriba del protocolo de ese instrumento público, del que estamos hablando, ya les he explicado, desde la escritura pública, en la suma directamente en la parte de acá, se coloca directamente el número que corresponde, correlativo. Se coloca el número en cabeza y se coloca directamente de lo que se, cuál es el objeto, cuál es directamente a lo que se está viniendo a pedir al servicio notarial. Entonces, en ese aspecto,
será de una compra-venta donde se colocará, bueno, pues el instrumento público de escritura pública, donde es una compra-venta de un vehículo con número de placa tantos, que interviene como vendedor Juan Pérez, digamos, y como comprador Julia Ramos. Entonces, en ese reto ya se ha puesto un pequeño resumen de lo que se va a realizar el instrumento. Entonces, la parte superior, el encabezamiento, ¿no? Y después, ya viene, como corresponde, de acuerdo a lo que está la ley 483, ya, como establece, entonces, como ya les había indicado, empieza el encabezamiento ya desde que, de lo que está de la parte superior, empieza con lugar, fecha y hora de extensión del instrumento público. Nombre, los nombres y apellidos de los que están interviniendo. En sí, de acuerdo a lo que se tiene que cotejar mediante la cédula de identidad y que estén vigentes, ¿no? Y también se va a colocar que es muy importante el nombre de los notarios de fe pública, el nombre del notario. Entonces se colocará notario X tanto del municipio de La Paz, ¿no? El municipio de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, por ese aspecto se sigue el encabezamiento, donde posteriormente se colocará la circunstancia de que el interesado o intervenido sea analfabeto o no tenga que también que no le permita firmar. Entonces se les explica previamente, señor, si es que fuera así, se coloque ese aspecto. Y si no, se dice, bueno, se dice de nacionalidad, tiene que hablar también del estado civil, profesión o ocupación de los interesados y domicilio. Y al hacer esa mención, hábil por derecho, ¿no? Donde se indica si sabe leer, no sabe leer, si es que tiene algún problema de salud. Entonces, todos esos aspectos tiene que percibir el notario de fe pública al elaborar este instrumento público. Y continuamos con referencia a la circunstancia de comparecer una persona en representación de otra con indicación del documento que le autoriza. Puede ser también de que se apersonen alguno de los usuarios con un poder notarial. Puede ser, si es colectivo, se significa, eso también les voy a explicar, que hay poderes eh, especiales, que significa que una persona puede dar, eh, eso va que más para, con relación a aspectos así específicos, para trámites en derechos reales, trámites en notarías, trámites en la alcaldía, tiene que especificarse en estos poderes especiales. Y si es colectivo, ¿qué se refiere a estos documentos de representación? Se refiere, bueno, que de dos personas para adelante, son colectivos y especiales, dos personas para adelante, tres, cuatro, cinco que pueden dar el poder colectivo para que realice el mandato que en el cual le han dado los mandatarios, los conferentes. Y ahora hay los poderes generales. Los poderes generales solamente Sí, se puede aplicar o bien entran, especialmente se realiza, son para las empresas, SRLs, sociedades anónimas, humanditas simple, etcétera. Y entonces, pero como estamos explicando más o menos el poder, si uno se apersona, como les digo, puede ser mediante un poder especial, mediante un poder colectivo especial o mediante un poder general, tal vez de una empresa, ¿no? Cualquier representante legal. Entonces nos referimos a esa situación.
de los mandatos que está para poder realizar ese acto hecho y negocio jurídico que corresponde. La capacidad, libertad y consentimiento con que se obligan los interesados. ¿Qué significa eso? Efectivamente, se supone de que, y eso sí tiene que ser, todos los que van a la notaría, entra el principio de rogación, entra el principio de inmediatez, el principio de legalidad y de la cultura de la paz, de paz. Y entonces a las seis que tienen que venir voluntariamente. Como ya he dicho, con el aspecto del principio de, ya una vez que se presentan, entonces puede ya proceder. Entonces le dice, bueno, usted ha venido de propia voluntad, sí, quiero, necesito que me lo realicen, por favor, este servicio, etcétera. Entonces ya empieza esa capacidad, esa libertad y ese consentimiento que tienen los usuarios para poder realizar este instrumento. Y se obligan con este aspecto, se les explica bien bajo qué principio de rogación y medida de legalidad se va a plasmar este instrumento jurídico. Ya les he explicado. Ahora, en casos de que las circunstancias de intervenir un intérprete en el caso de que el interesado ignore el idioma en el que se redacta el instrumento. Muchas veces vienen personas que hablan aymara, hablan quechua, hablan tupi guaraní u otro idioma, otra lengua del Estado Plurinacional de Bolivia. Hasta extranjeros, puede ser que no hablan el español, ¿no? Francés, inglés. ¿Y qué se tiene que hacer en estos casos? Tiene que venir, bueno, el notario puede pedir un intérprete que conozca esas ideas, pero que generalmente es un poquito dificultoso. Pero si el caso amerita, sí tiene que pedir mediante la DIRMO Blue o bien mediante la Cancillería, si fuera el GAPERMAS, para decir, bueno, pues tengo una persona que no habla español nada y necesito un intérprete para que pueda realizarse este acto hecho en negocio jurídico. Generalmente, bueno, la Aymara que se maneja, o el quechua que se puede, ¿no? Directamente manejar esa situación, pero del idioma extranjero es más dificultoso. Entonces tiene que prever ese aspecto. Y también se aclara la indicación de extenderse el instrumento con minuta o sin ella. Específicamente, podemos indicar de que para realizarse todo lo que se protocoliza para que este instrumento público, para ser protocolizado, sea elevado ya, incluso ya el testimonio para registro, realmente para poder consolidar y hacer derechos reales, puede hacer en la alcaldía o en los municipios de La Paz. Todo se exige, ¿no? Que la minuta lo elabora el colega, el abogado. Y tiene que llevar la respectiva firma, ¿no? Pero en algunos casos que se les podría explicar que específicamente en trámites voluntarios no es necesario la firma del abogado para solicitar un divorcio, para solicitar la aceptación de herencia, para asociar la renuncia, que lo pueden traer sin la firma del abogado. No hay problema en ese aspecto. Pero sí, para los otros, por eso dice minuto o sin ella. Por eso bien claramente, la indicación de extenderse el instrumento con minuto o sin ella, o cualquier dato requerido por ley o sea pertinente. Entonces ya les he explicado en qué casos se puede hacer y en qué casos no se puede hacer. Bien puede llevar la firma, como les vuelvo a indicar, en los trámites voluntarios. Pero sí o sí, ya para realizar la minuta para una compra-venta de bienes muebles o inmuebles de disposición, sí amerita como corresponde.
Entonces, ya hemos hablado sobre el encabezamiento que tiene que llevar directamente todos estos puntos o todo lo que eh, tendría para justificar cómo está estructurado la escritura pública y tiene que basarse todos estos aspectos, para que salga un instrumento con todo lo que no falte nada. Y aparte, el notario mismo tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado. Entonces, con esa aclaración vamos a pasar, por favor, al cuerpo de la escritura pública. Ya, cuerpo de la escritura pública. Partes de la escritura pública. Con este el cuerpo, segundo correspondería. El cuerpo de la escritura pública contendrá la declaración de voluntades de las partes contenida en el documento elaborado por el notario o contenida en la minuta que insertara de manera literal. ¿Eso qué significa? En las declaraciones hablaremos de los trámites voluntarios, divorcios, vuelvo a reiterar, aceptación de leyes, renuncias, y también podríamos tener testamento. Entonces, tienen que declarar, hacer una declaración voluntaria indicando, bueno, yo he venido para realizar este trámite voluntario. Quiero, por favor, renunciarse a la aceptación de herencia, la declaratoria de herederos, o la renuncia, el divorcio, el testamento y otros más, ¿no? Hasta incluso la adopción de personas. Entonces, ya les vuelvo a reiterar, hacen la declaración ante el notario. Y el notario, bueno, si traen el documento, les incluso verá si ese documento de solicitud está enmarcado como esconde la ley 483, se dará curso. Si no, se le hará notar que esto no está completo, que tiene estos aspectos, no está basado en estos artículos y que lo revise nuevamente a persona. Y si lo ha hecho un profesional abogado, bueno, que lo lleve y lo revise ese profesional. Y en lo demás, que la minuta, pone que ya se ha cancelado incluso, ¿no? Ya han traído ante el notario una compraventa o hablando así un ejemplo, ¿no? Entonces ya se supone que con esa minuta el abogado ha elaborado, han ido a pagar el impuesto, ya sea de un vehículo o de un bien inmueble. Y solamente llevarán para ese servicio notarial la minuta, si es de un inmueble, el folio real, actual, si es una información rápida, si se puede tocar de catastro más, el carnet de identidad, se encarga que sean las últimas cédulas de identidad, excelente. Entonces, y se obligará a elaborar ese instrumento. Y la minuta tiene tal como está, se tiene que plasmar, se insertará de manera literal como está. A no ser que se le haya escapado al profesional abogado tal vez un número del carnet, tal vez el número de folio o algún aspectito que ha percibido el notario de fe pública y diga, por favor, que lo arregle, porque si se elabora como está, en derechos reales se van a observar. Y entonces, para evitar esa situación, también coadyuva el notario de fe pública que tiene que leer. Si está todo claro que muchas veces no debe, claro, tiene que leer muchas veces el fondo, pero algunas partes de forma no, pero
si lo lee mejor, como decía, aspectitos que sí se puede, hasta, en vez de S, hasta el apellido, ¿no? Imagínense, Z le pone S, o bien a veces el número de lote, o no ha completado como corresponde, porque para la transferencia de un inmueble tiene que estar como está en el folio real, por si es con errores, todo. Después ya lo arreglará, pues cuando ya saque de catastro que ya había cambiado los datos técnicos o bien que no está completo los datos del propietario, como decir si es casado, soltero, su carnet de identidad, si está sus dos apellidos completos, entonces eso lo hará después, pero ahora, por ejemplo, creo que Derechos Sociales también se le ha dado la tarea de pedir ambas cosas en ese aspecto y que esté acompañado de otra minuta aclaratoria para que aquí ingresen juntos y así salga en el folio real perfectamente. Todo ese tipo de datos, tanto técnicos como también de identidad. Esa parte hay que tener cuidado. Y a este aspecto también la incorporación de comprobantes que acredite la personería y representación. Si es con poder, bueno, tiene que llevar efectivamente una fotocopia legalizada de ese poder que le acredita para realizar ese acto hecho en negocio jurídico, de todas formas. Y en eso, si es transferencia, le pedirá el impuesto de transferencia original. Y el notario sacará una fotocopia legalizada para que en derechos reales, cuando les exijan, pueda presentar eso. Tendrá que tener también ahí, bueno, les digo, si es también acompaña. Si es actual el folio real, ya no es necesario la información rápida, ¿no? Pero si es de hace un año el folio real, sí o sí se tiene que pedir una información rápida para que complemente eso, para que el notario no se olvide que está bien para velar la seguridad jurídica y de esa forma lo va haciendo, que estén completos los requisitos exigidos para este acto jurídico. Y muchas veces, es más, hoy en día, si se va con poder, ¿qué tiene que ocurrir? Se tiene que verificar. Ahora, si es un poder de hace 3 años o 2 años y medio, se verificará mediante correo electrónico mandando al otro notario donde se ha realizado, ¿no? Ese instrumento. Y mediante correo te tienen 24 horas, manifestarán mediante correo que sí se encuentra en sus archivos tal poder colectivo, general o un poder especial y que no tienen ni una nota marginal, ninguna nota. Entonces eso queda más ya la seguridad jurídica. El notario viendo esa situación donde se está elaborando, efectivamente, donde se elabora ese poder, mandar que está todo perfecto, entonces realizará el notario que lo está realizando ese acto para la compra-venta y que le faculta ese poder para ese aspecto, ese acto, entonces con más tranquilidad los realizará. Entonces ha verificado todos esos aspectos que sí tiene que hacerlo de todas formas. Ahora, hoy en día, desde ya casi ya va a ser 2 años, van a ser 1 año, 10 meses, ya hablemos así. Efectivamente, en julio entró, ya van a ser 2 años con julio de la cuestión del Simplu, del sistema informático, de la firma digital, que ahí está un código de seguridad que es el QR. Tiene un hash, tiene otros más, algunos códigos de seguridad, algunos aspectos más de seguridad. Y solamente ya, ¿qué tiene que hacer para prestar el servicio el notario para verificar después? Ya no mandar al otro notario. Ahora, algunos también, si pueden, quieren mandar, lo mandan también, ¿no? Pero ya tienen el QR para entrar, si está vigente, si se ha hecho legalmente ante una notaría de pública, no son truchos, etcétera. Entonces ya es más rápido ese aspecto. Pero sí hay muchos notarios de fe pública que mandan igual, verifican, pero dicen no igual, porque se ha hecho una costumbre, ¿no? Y que da la seguridad jurídica. Pero si no, mediante el QR, que si quieren ya no más, ¿no? Y de esa forma se entra el QR y, bueno, en el mismo sistema jala ese aspecto donde se está elaborando ya ese acto jurídico. Entonces, podemos ver que se ha avanzado mucho eso, eso con lo del Simplus. Sí tiene algunas cuestioncitas, pero también tiene sus buenos, favorablemente, tiene algunas virtudes, ¿no? Beneficios. Y uno de esos es agarrar, verificarlo más. Y de donde cualquiera lo puede verificar, en cualquier institución bancaria, en cualquier institución del Estado.
hasta una persona particular, si lo tiene, siempre y cuando lo tenga ese instrumento público, una fotocopia, para poder, si no, no, si no lo tiene, no va a poder hacer nada porque se entra al QR, el código de seguridad, que también tiene algunos números que en el cual dan esa sabriedad. La incorporación de documentos que por disposición legal sea exigible su pertinencia. Ahora, ¿qué ocurre? Efectivamente, para una compraventa, hablaremos de un inmueble que es muy delicado, porque no, claro que también de los vehículos, pero más es, en sí todo tiene que tomarse sus previsiones, pero donde más documentación entra y se exige son de los inmuebles. Se tiene que pedir testimonios. Es más, si el abogado le ha colocado uno o dos testimonios del origen, ¿no? Directamente el origen, el primer documento donde se ha realizado ya, que si bien han comprado de tal vez mmm, mediante una institución eh, que da plazos, ya sé, bueno, que de preventas o que se daba, ¿no? Que se estilaba, en el cual elaboran un testimonio y hace unos 20 años atrás. Después estos han vendido a otra persona después de 10 años. Han venido después de 5 años, 3, 4 dueños han pasado. Entonces se supone que desde que ya es el origen, como se dice, del documento, ese 20 años atrás, si es que le coloca el abogado que ha realizado la minuta, entonces el notario va a exigir eso. Si son 3, 4 documentos, va a exigir eso. Si hablan de un poder, fotocopia para legalizar de ese poder. Y eso se adjunta directamente. Y si está ahí, se tiene que exigir. Pero sí o sí, los documentos más exigibles para este aspecto son, he dicho, el impuesto de transferencia. Si hay un poder, con el poder tiene que ser ese poder legalizado y tiene que verificar el notario si son de 2 años para atrás. Eh, y que todos los carnets de identidad estén vigentes y no tengan un carnet anterior, porque ya les dije, el sistema del SIMPLUC mediante el CEGIP se verifica. No es así nomás. Entonces, por eso se les preguntan a los usuarios su última cédula de identidad y tiene que indicar que sí, para no estar, porque si no, el mismo sistema tranca. Además, el sistema pide folio real y hay que colocarle. No es nomás recibir uno o dos documentos, como decir, la minuta, los carnets de identidad y listo, no. El requisito necesario es el folio real, ver la matrícula y que esté a nombre de los que están transfiriendo, vendiendo. Entonces, muy importante, hasta para un anticrético, hasta un préstamo con garantía hipotecaria, se tiene que pedir. Y tiene que exigirse ese documento, que es el folio real, que esté a su nombre. Porque ¿qué puede ocurrir? Que le traen de hace 6 meses, un año. Ustedes saben que una compra-venta o préstamo de dinero del banco o puede ser que haga un anticrético. Me concentré. Una vez, no quiero hacer mi cosa. Por favor, rogaría que su audio, o bien, bajen el volumen, por favor. Ya, como les estaba hablando, entonces son aspectos que se presentan constantemente en las notarías de fe pública. Y entre eso siempre hay personas de mala fe que van, quieren eh, sorprender la buena fe de los que puede ser de los que están comprando o del anticrecista o otro acto hecho de negocio jurídico que quieren realizar. Entonces el notario ahí sí tiene que tomar, bueno, tiene que ser en ese aspecto muy cuidadoso y decir, bueno, por si acaso estos documentos necesitamos, es más, se necesita actual. Puede ser información rápida, puede ser, pero preferible el folio real, porque en el folio real es un historial. Ahí se habla si son casados, solteros, si tienen gravames, tienen hipotecas, si ha habido más antes, si hay una cosa, o sea, aspectos que solamente da el folio real y no así la información rápida. Entonces, ahí es donde el notario tiene que decir un rato, un momento, esto no va, o bien va.
más con la que se ha hablado de la definición o el principio de notoriedad. El notario tiene que valorar esos pruebas, esos documentos, incluso indagar, preguntar. Y muchas veces no les gusta a muchos usuarios eso. Y prefieren irse a esos notarios tal vez que no toman esas previsiones y los sorprenden. Son sorprendidos con documentos anteriores y que no están relacionados. Es decir, no, si en la minuta han tocado 3, 4 documentos, tiene que presentar el vendedor. Y si hay un poder más antes y que han utilizado pago, una fotocopia. Y si hay el último documento, un poder, también, con lo que sea. Pero generalmente las escrituras son donde se maneja eso, fotocopia. Y eso se verifica si la han colocado en su minuta. Se verifica. Y si son antiguos, bueno, tienen que esperar 24 horas, ¿no? Y si no le colocan, pero sí puede pedir el del último puede pedir el notario el testimonio. Pero sí, el folio es muy importante, porque en el folio está pues, el historial de todas las transferencias que se han ido pasando de un propietario a otro en calidad de compra-venta. Pues no se extraña, hay muchos notarios que piden más requisitos y otros no. Y por eso dicen, bueno, si entra un notario y me ha pedido solamente, yo no sé por qué se complica. Es que el notario tiene que tener cuidado, cada notario es responsable de lo que realiza estos actos, hechos y negocios sí, se plasmen como corresponde y que no estén sorprendiendo de los usuarios uno al otro, no están siendo, no siendo, porque hay gente que desconoce y hay otros que conocen bien, bueno, el que conoce va a querer agarrar, le habla bonito pues, al comprador o, al que está al acreedor. O de igual de los bellos que no tienen nada de gravames, no tienen ninguna hipoteca, no tienen ninguna restricción, pero cuando se les pide más documentos sí habían tenido. Y si no, tiene que ver el notario, tomar esas previsiones. Pero ¿quién tiene que averiguar? Pero esas cosas son pues los que están comprando, los que están prestando el dinero. Ellos tienen que darse la tarea de ir a sacar la información, pero decirles a los dueños, saquen por favor el folio en línea en 5 o 10 minutos. Claro que va a ser más 50 bolivianos más, que es la información rápida, ¿no? Pero ¿qué prefiere? ¿Gastar 150 o 100, 150 a que estén con problemas de que les hayan estafado 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 dólares? Es preferible sacar esa información. Y, y el fedatario que no exige eso, bueno, ya es su responsabilidad. Pero tiene que también por parte preocuparse, en este caso ya les dije, los acreedores, los compradores. Si está con alguna restricción, si son los dueños, no lo son los dueños, si pueden, son casados, son solteros, porque si son casados tienen que dar la conformidad, pues, uno de los, y así si es casado uno, si es que está vendiendo la esposa, si es viceversa. El comprador no interesa, pueden comprar solos con esfuerzos, ¿no? Pero sí los que están haciendo la transferencia. Y eso se ve a diario de que quieren y se enojan usuarios, especialmente los que están vendiendo, los que están los que están prestándose dinero, ¿no? Porque eso da pues, una seguridad. Da. De la conclusión de la escritura pública. Pero pregunto, primero, ¿no tuvieran alguna pregunta hasta ahí, por favor? Hasta donde les he explicado, hasta el cuerpo de la escritura. ¿Alguna pregunta? Háganlo antes que entre a la conclusión. Doctor, Sí, le escucho, le escucho. buenas noches, doctor. Y por favor, Doctor, su nombre, por favor, sería bueno doctor, también que me dé su apellido, ¿ya? Para que yo también vaya tomando en cuenta si también algunos la participación, ¿ya? Voy a ver también. Por favor, un Walter segundito. Mendizábal, ¿Cuál es su nombre? Walter, Walter Mendizábal, Walter doctor. Mendizábal. Doctor, Mendizábal. tengo un casito, doctor. En este caso, el papá se declara heredero, ¿ya? Solamente se declara él solamente. En el testimonio solamente está su nombre. Pero en derechos reales supuestamente le solicitan su, ¿qué se llama eso? Descendencia, ¿ya? Al cual saltan, digamos, 3 hijos. Ahora, el señor
ya quiere venderlo el bien inmueble. Entonces, en este caso, bueno, yo lo había realizado anteriormente. El señor, digamos, Celso Tantos vende la propiedad y los hijos dan el consentimiento del bien inmueble. Ahora, no sé si estoy bien en eso, doctor, porque ahora me dicen que tendrían que, uno de los notarios me dice que tengo que eh, hacer la aceptación de herencia de los hijos, pero en este caso, al ir al Cerecia a sacar un nuevo certificado de descendencia, pues ya lo añaden otros hijos más. Bueno, que ya no son los hijos, ¿no? Entonces, ahora otros me dicen que tendría que ser la renuncia de la herencia. En este caso, doctor, ¿qué se podría hacer? Ya. Bueno, colega, previamente, ¿de quién se ha declarado? ¿De la esposa? ¿De la finada? ¿O de quién? Exactamente, doctor, de la Ya, esposa. entonces acá el esposo, el viudo, se declara de la esposa. Y hay tres hijos que no se han declarado. Solo han hecho la aceptación de herencia, la declaratoria, como indica, bueno, se salvan, bueno, se salvan los derechos de terceros. ¿Sí o no? Se declaran, y esos terceros, ¿quiénes son? Los hijos que no se han declarado. Entonces, los hijos, ¿qué Exactamente, tendrían que renunciar los hijos o declararse herederos para entrar ellos más? Porque así tienen el certificado de descendencia y corresponde. Bien se enuncian o se declaran, ellos mismos ya hacen el trámite de la aceptación de herencia o declaratoria de herederos. Ambas es el mismo procedimiento de la aceptación de herencia como también es el mismo procedimiento, son los mismos requisitos. Claro que en este caso, efectivamente, para la aceptación de herencia, ojo, saben perfectamente y muchos cuando vienen, bueno, quieren que se les preste el servicio a los notarios, ¿qué hacen? Se les indica, bueno, cuidado, si van a renunciar, están renunciando a todo, no solamente a esta casa o a este vehículo, a todas las casas del cujus, del finado o de la finada. Y muchos desconocen, dicen, no, yo no estoy renunciando a todo, solamente este inmueble, los demás no. Ah, entonces ahí no le han orientado, el abogado que han contratado, o bien entre ellos mismos pensando de que no pueden desconocer, decir, ah, no sabíamos, es otra cosa. Pero muchas veces, bueno, los abogados, ¿no? Son los que les asesoran y vienen con esa situación pensando de que solamente un inmueble y no voy a renunciar. Entonces, no, aquí es todo o nada. Entonces, piénsenlo, vayan, vuelvan en otro momento, queden de acuerdo. Y si gustan, vayan donde un colega abogado más si no han concurrido. Háganlo, por favor. Así de esta forma ustedes van a poder ver esa situación. Entonces, orientándoles, van. O bien algunos dicen, bueno, el abogado, sí, pero muchos desconocen. Entonces, en este caso que me está comentando, sí, tiene que ponerse de acuerdo. Bien, renuncian o bien se hacen declarar herederos con la aceptación de herencia ante el notario. Eso es lo más viable. ¿Está bien? ¿Está respondido su respuesta, colega? ¿Mm? La y pregunta. doctor, en este caso, por ejemplo, si el señor, digamos, Celso se declara heredero, es el heredero, y los hijos ya figuran como en derecho expectativos, ¿no es verdad? En los tres hijos. Sus Y no derechos, sería claro, que, se sabe. ajá, en todo caso, digamos, Celso vende el terreno, y estos como hijos no podrían dar la conformidad porque no están incluidos en el folio. No puede, no puede, Ah, no ya, ok, puede. doctor. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Porque ellos no se han declarado todavía herederos, no han hecho la aceptación de herencia. Mientras no hagan, no tienen esos derechos. Es como decir, agarran, fallece uno, ya sea el papá, ya sea la mamá, o la esposa o el esposo, digamos, hablando así, ¿no? Van y dicen, yo soy el papá de mi hijo. O bien, yo soy el esposo de mi esposa que ha afinado. O bien, mi esposo, así, de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y qué les dicen en cualquier lado, en cualquier institución privada y pública? ¿Es usted? Sí, yo soy el hijo. Yo soy el esposo. O ellos digan, era mi hijo, los papás, era mi hijo. ¿Cómo tiene que acreditar ese aspecto legalmente?
haciendo el trámite, ya les digo, de aceptación de herencia declaratoria. Con eso, hasta para un dulce, como yo les indico a muchas personas, hasta para un dulce sirve la aceptación de herencia, la declaratoria de heredero. Bien para los que tienen bienes muebles o inmuebles de disposición, o bien hasta para trámites de algunas instituciones como el Senacir, ahora que es la gestora, o de los bancos, que les dicen traiga su declaratoria de herederos, claro, la aceptación de herencia como tal, para poder concurrir y de esa forma acreditar el interés legal. Si no, no hay otra forma. Por eso decir un ratito, soy el papá, soy el hijo, soy el viudo, soy la viuda. Demuestre, pues, si es usted. Pero aquí está mi certificado de defunción. Aquí están esos documentos que yo tengo. No, para nosotros no es suficiente eso. Es que no, es que cuesta hacer ese tipo de trámites, cuesta ante el notario. Se tiene que depositar eso, tiene que depositar aquello. O tiene esto. Entonces, ¿qué pasa? Que les dicen, no, igual, pero no, tengo que recoger solamente una renta de esto que es 1.000 bolivianos, 1.500. No, igual tiene que hacerlo porque es para todo. Por más que ya les dije, tengan el certificado de función. El interés legal, reitero, se demuestra con la aceptación, con ese trámite de aceptación de herencia. Sí o sí, no queda más. Y para renunciar, como decir, yo no quiero nada, como siempre dicen muchos, ¿no? Yo no quiero nada, por si acaso. Así que ustedes declárense, yo no quiero nada. Entonces, ¿qué tiene ya? Con eso es suficiente. Dice, y eso no queda ahí. Para hacerlo legalmente y tenga su efectividad, nada más y nada más tiene que ser ese trámite de renuncia a la herencia, a la aceptación de herencia, a todos los bienes del CUJUS. Eso es, sí tiene su efecto legal. Si no, no tiene, si no. Entonces, hasta eso hay que ver. Porque para la renuncia tiene que ir a derechos reales. Tiene que estar registrado eso ahí. Aquí ustedes cualquier rato han renunciado, pero si lo hacen por boca afuera, verbalmente, y es más un documentito privado. Yo renuncio, no quiero nada. O bien, ya sí. Pues no tiene efecto legal. Lo que sí tienen que realizar como corresponde ese trámite ante notario de fe pública, que sí está facultado para eso. Y eso llevará a derechos reales y se inscribirá. Entonces ya perdieron esos derechos de que cualquier momento digan, no, con un documento, no, pues va a ser, no, el documento sobre la baba, si no tiene un valor legal, ¿acaso lo has hecho mediante notaria, legada? No, por más de que haya hecho un documento y se puede retractar, pues. Decir, no, ese momento le han debido, digamos, $10,000. Ya, denuncia, me han dado 10,000, un documento privado ahí, que todo aguanta muchas veces el documento. Hasta eso tiene que verse que esté siempre marcado en las normas. Código civil, código de la ley del notariado, y si tiene que entrar algún aspecto de familia, también tiene que entrar, ¿no? La 603, la ley, depende, ¿no? Depende qué tipo de instrumentos, documentos para que después pase instrumento público y tenga las formas, después se consolide como tal, dándole una seguridad jurídica. Muchos piensan que es, ya, y hacen, entre familia pasa eso, bueno, ya lo firmaremos nomás. Perfecto, ya lo han firmado como corresponde y pase unos años, no está pues plasmado y ahí no falta un abogado que les oriente, o bien dice, bueno, quieren más dinero, no, ya estemos, pero no, pues no había sido así, ese momento yo necesitaba, ahora ya no, me he dado cuenta que vale la casa $200,000, no había valido 50,000 y usted solamente me han dado 10,000, entonces puede sacar de eso, hasta se puede declarar heredero, pues, listo, y toma toda, con eso yo agarra y nomás ya empieza a hacer sus gestiones para bueno, sus derechos, no asumir sus derechos como tal. Y para presentar a derechos reales y ta. De esa forma ya está como, ya también está consolidándose como propietario. Bueno, dentro de los derechos ya les da el derecho propietario. Ahora, hasta en ese aspecto hay que tener cuidado. Supongamos, 10 años indica el Código Civil.
¿No? ¿Qué indica? Pues ya, caduca. Pero ¿qué ocurre? Muchos, unos se han declarado, han hecho la aceptación, declarado antes de los 10 años. Y si hay pelea entre hermanos o familia, van a declarar, se declaran a los 10 meses y medio, 11 años. Entonces ya el tiempo de los 11 años ya caducó. Y si se declara, efectivamente muchos notarios van desde la perspectiva, nosotros de oficio, el notario no puede hacerlo de oficio, que es, sino eso es a pedido, a solicitud de las partes, de los interesados, de los usuarios. Y si están peleados, dirá pues uno de ellos, un ratito yo me he declarado heredero, lo hará la acción para que quede sin efecto esa aceptación, ¿verdad? Para que quede, ¿no? Lo hará mediante los estados judiciales, por la vía jurisdiccional del órgano, ¿no? Judicial. Y dirá, yo me he hecho declarar antes y por qué se le está dando curso a él incluso para cualquier trámite o bien está reclamando, ¿no? Todos los derechos que no lo había hecho antes. Y por X motivo no lo he hecho. Pues, pero cuando eso lo hace la parte que está siendo afectada, ¿no? Se ha declarado antes de los 10 años y el otro después de los 10 años, entonces el que tiene antes de los 10 años tiene pues, tiene los derechos ya cumplido como corresponde, de acuerdo al código civil. Entonces es una cuestión también bien delicada eso. Pero la mayoría de los casos, pues no. Si la familia y algún notario ya lo ha realizado, entonces no es de oficio. El notario no puede decir yo de oficio, lo hago, no. Tiene que ser siempre a pedido de las partes. Entonces, hay aspectos que sí ocurre. El notario también orienta. ¿Está aclarado, colega, su pregunta? Sí, doctor. Gracias, doctor. Ya está bien. ¿No hay otra pregunta antes de pasar a la conclusión de la escritura pública? Háganlo, por favor, como ya se había indicado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Su nombre? Juan Carlos Flores, para objeto de registro, doctor. Ya, Juan Carlos Flores. Tenía una duda. Justamente las notarías en provincia, Sí, hay el tema de que hasta qué punto puede ser válida una certificación de una comunidad, porque en provincias, por ejemplo, no existe, ¿no? Lo que posesión. se llama derechos reales, no existe mucho, o sea, no existen propiedades que tengan folio real para acreditar un bien y muchos están simplemente como en calidad de poseedores y se dirigen a Exacto. notaría y simplemente con una certificación de una comunidad o junta vecinal, el notario respaldado en ello hace y el documento, una minuta, por ejemplo, compra y venta, solo con ese documento. Pero ¿hasta qué punto en realidad debería y cuáles tendrían que ser las formalidades de esa certificación? Porque muchas veces solo está que es el presidente o en este caso el secretario general de la comunidad y no así todo el miembro de directorio. Y lo que ocurre generalmente, ya con ese documento acreditaría tal vez la posesión, pero ni siquiera tiene una planimetría. Entonces no estaríamos dando unos datos exactos sobre los lotes de terreno que estarían vendiendo, siendo que el mismo debería, yo creo, contener las colindancias y las medidas de lado, ya que no tendría ni siquiera un plano y simplemente con una certificación de una autoridad comunal, se estaría tal vez acreditando un derecho. Y eso, ahí va mi pregunta. ¿Cómo Sí, debería colega. hacer en estos casos? ¿Cómo debería proceder el notario cuando solamente hay ese documento porque solo se ha dado la posesión y una certificación o un aval de su comunidad que manifiesta que el señor, el vendedor, es propietario de ese lote de terreno, pero no Mm, menciona las dimensiones, no menciona simplemente la superficie entera?
pero no adjunta tampoco plano, no hay más que ese documento para respaldo del notario. Y siempre ocurre eso y dice el notario, no, eso es, bueno, mi respaldo, al fin y al cabo, el dirigente avalado. Pero ¿hasta qué punto ese aval y cómo debería hacerse esos avales para que evidentemente a futuro no exista conflictos entre delímites, por ejemplo, de linderos, se evite ese tema, porque simplemente con ese documento se estarían acreditando ser propietarios, siendo que ni siquiera tienen un documento de compra y venta anterior, porque solamente han sido poseedores. Eso quería que me aclare, doctor, ¿cómo Ya. se tendría que cobrar en esos casos? Bueno, colega, es una cuestión de usos y controles bien complejo en las provincias, especialmente donde son un poco alejadas. Pero también en muchas provincias tienen ya, ya está, hay saneamiento, tienen el folio real, o bien la tarjeta, ¿no? O su testimonio que claro que ha tenido problemas tal vez de superficie, algunos aspectos, eh, que la alcaldía no ha coadyuvado, porque en muchos municipios de provincias no tienen, efectivamente, no tienen folio real, pero sí le certifica la alcaldía indicando, ¿no? Que ya tienen la posesión y que de ahí tienen su órgano, bueno, que están con sus autoridades naturales de allá, directamente ya les autorizan que sí, que les certifican que ya está tantos años, que ha sido de los abuelos, ha pasado a los padres, ahora a los nietos, tienen 30, 40 años, etcétera, etcétera. Pero sí, lo recomendable, tienen conocimiento porque la ley 483 es para todos los notarios del Estado Plurinacional de Bolivia, tanto de la capital, ciudades de capital, también, como les digo, como también ciudades intermedias y de provincias. Es para todos la ley y las otras normas que corresponde para para poder directamente facultar, ¿no? Que se cumpla tal como es la ley 483, lo que regula. Y sí, efectivamente, cuando van a las ciudades, quieren hacer más o menos lo que hacen que con reconocimiento de firmas, ¿no? Los realizan con certificación de firmas y rúbricas. Porque si estarían haciendo, hay por lo menos como poseedores para hacer, para trámites, para consolidar. Pero si es que están vendiendo y no hay ningún respaldo legal, claro, muchos están de la alcaldía, no la alcaldía que está dando un certificado. Pero ¿quién da el derecho propietario? Es pues derechos reales. Ahora, como vuelvo a reiterar, es bien complejo. Y en estas comunidades, en estas provincias, como se conocen, la mayoría se ven entre familiares, hay vecinos. Entonces, no se hace mucho lío, pero el que tiene que tener cuidado es el notario de fe pública. Es su responsabilidad ver que la documentación esté bien respaldada. Eso de, son, la mayoría son poseedores. En el alto también hay lugares donde son poseedores. Sí o sí. Esa es la situación. Entonces podríamos indicar de que eso con lo que ya se entró con el Simplu, por decir, el sistema que pide para realizar una de compra-venta de un anticrético, pide el folio real, pide la matrícula, un documento como puede ser hasta la partida, pero sí o sí es el folio real. En las ciudades, como les digo, en las capitales de las ciudades, en las capitales de la ciudad, sí o sí se tiene que pedir ese requisito. Ahora, si quiere como poseedores, es más, no será para la compra-venta, sino para algunos trámites administrativos, no para ya ser de disposición, porque es incluso, se ve también de que muchas veces hay predios, inmuebles, hablaremos así, que son los propietarios de la alcaldía, el Estado central, y bueno, quieren hacer la compra-venta. Pero un momento, no se puede vender pues propiedades que son del Estado, especialmente cuando son espacios de la alcaldía que dispone, ¿no? Para colocar anaqueles o de compra-venta. Sí, buscan otra figura para hacer trámites, para colocar trámites, buscan otra figura en sus documentos privados, pero no mediante minuta.
mediante reconocimiento de firmas, por ese lado van, porque como les digo, la certificación de firmas específicamente va para documentos privados, pero que tiene que haber igual respaldo. A trámites, excelente, pero no como poseedores van a estar vendiendo. Pueden tener posesión de unos 20, 30 años. Bueno, que si quieren ya consolidar, háganlos mediante la vía jurisdiccional y te tomen posesión directamente ya, directamente, mejor derecho propietario. Claro, es cuando tienen, incluso ya, cuando ya tienen eso de mejor derecho propietario, aparecen con sus folios reales y demás, con decir un rato yo tengo más antes, ¿y por qué? Ahora muchos hacen la reivindicación. Entonces hay cada figura en ese aspecto. Y al haber esa figura, eh, el que está comprando también tiene que tener mucho cuidado. Muchas veces dice, pero así siempre se ha comprado, así siempre han hecho nuestros padres, siempre han hecho nuestros familiares, que aquí, etcétera, etcétera. Pero no, el notario tiene que tomar en ese aspecto previsiones. También es su responsabilidad. Ahora hay lugares, como les digo, que ya con el documento privado, ahí se venden mediante un documento privado que dice, bueno, una vez, así se coloca, una vez que esté saneado, una vez que ya se haga ante la alcaldía, una vez que se hagan las gestiones en derechos reales para que pase el nombre del comprador, o bien, no, así, exacto, como poseedor, el poseedor. Una vez, incluso ya están queriendo vender como poseedores de días, una vez de eso, así más o menos se tiene que manejar así un documento. Que una vez, como poseedor, una vez que haga mis respectivos trámites ante la alcaldía, derechos reales, y pase a mi nombre, de 100, en último caso, o con poder también hacen eso, poder transferir. Y muchos dicen, ya te vendo, con poder. Pero primero tiene que pasar a su nombre del que es poseedor para vender. Pasar a su nombre, registrar correctamente ante derechos reales y después ya, como ya no lo voy a encontrar, entonces paso a mi nombre con el artículo 471 del Código Civil. Adjudicarse ese mismo. Eso es una de las vías también, pero que en las provincias un poco alejados no se ve muchas veces. Buscan, dice, bueno, estoy vendiendo, pero ya les digo, ya es la responsabilidad del notario hasta qué punto y depende cómo esté redactado ese documento. ¿Cuál es exactamente el contenido, el fondo? Pero si es que no va a ser perjudicado tanto el poseedor que está vendiendo, si es que el comprador le está garantizando directamente hasta con alguna garantía, ya, y ahí yo voy a sanear y después te voy a vender, o bien pondremos no más. Por eso tiene que verse cómo está redactado primero ese documento privado. Pero de que sí, en las ciudades de capital se exige el folio real. Ahora, como poseedores les piden para el agua, les piden para la luz, les piden hasta para incluso otros aspectos más de algunas instituciones para que como garantía. Es muy diferente como poseedores. Ojo, porque ellos indican, ¿no? Seguro, de que sí, vamos a sanear a nuestro nombre, vamos a hacer un proceso civil, vamos a hacer, bueno, o vamos a hacer nuestros trámites administrativos, vamos a colocar a nuestro nombre, él se compromete. Y es otra figura. Ya una vez, hasta el que está vendiendo, dice, bueno, yo estoy viajado, te daré como, pero tú lo vas a preparar los papeles, pero se está preveyendo eso. De que una vez de que se saque, o bien saquen el derecho propietario, ya podrá el otro incluso tomar, adjudicarse a sí mismo si le ha dado un poder más. No, eso es el poder es efectivo. Hace todos los trámites, coloca su nombre y adjudica, o sea, ya pasa a su nombre del comprador. Pero a veces ni eso no va, a veces no sale porque es bien complicado la alcaldía y derechos reales, así también observan todo. Observan todo. Por más que sean y dicen nada, señor, tiene que ver de catastro, tiene que ver esta situación, se ha seguido estos pasos y se siguen. Porque antes no podemos hacer esa forma, no lo podemos hacer. Pero yo le vuelvo a reiterar, esa figura es bien complejo, es una cuestión de que sí hay en las provincias, en un poquito alejados, los realizan, pero depende de cómo está el contenido y el notario lo haya ha dado curso para un reconocimiento porque de compra-venta no correspondería eso, porque las compras-ventas sí o sí tienen que tener el folio real
y que estén registrados en muchos, hasta los predios que son del INSA, rurales. Muchas veces hay también quieren vender, ¿no? El que no conoce derecho agrario, ahí está arruinado también. Ya te voy a vender 1 hectárea, 2 hectáreas, ¿no? Y muchas veces también tenemos que tomar en cuenta de que, de acuerdo a la ley del INSA, en qué aspectos se puede vender directamente 1 hectárea, 2 hectáreas o 5 hectáreas o media hectárea, etcétera. Tiene que verse, y bien redactado, tiene que estar de acuerdo a la ley del INRA, o sea, cuestión agraria. Y tiene que ser, y si uno detecta, tiene que ser un buen agrario, un profesional que conozca el derecho agrario y también se lo conozca bien la ley del INRA, instituto, ¿ya? Y muchas veces les dotan, y al dotarles, claro, con su título ejecutoriado, sí o sí, sacan ya el folio real y lo venden, ¿ve? Pero ya tiene su folio real. Eso, para que vean. Entonces, hasta el INSA toma esas previsiones. Una vez que ya les han dotado, sacan su folio real y uno puede venderlo, pero ya tiene su folio real. Y los que no tienen es porque están pasando alguna dificultad, que les han puesto una tranca, un alto en ese aspecto. Por eso que si ustedes como colegas, como abogados, han visto mucho tipo de problemas de trámites que se han trancado por muchos motivos X que que no han cumplido, o incluso la forma como han adquirido, la forma como han sido, se han consolidado como dueños, o también hasta para poseedores, han agarrado, se han entrado directamente a predios y bueno, con el transcurso del tiempo. Hasta la figura, hasta de los cuidadores que en las ciudades se ve, ¿no? Les dicen, cuídamelo, les hacen cuidar, no, no te voy a pagar solamente, ya, no te voy a cuidar, pero cuídamelo mi inmueble o mi lote. Y con el transcurso del tiempo, bueno, hasta el principio les daban tal vez un dinerito para que puedan o bien mantenerse, o bien decir, usted ya tiene dos cuartos, pasa 10 años, 15 años, ya no quieren salir, dicen, no, por más que sean hasta padrino, ahijados, etcétera, ¿no? Compadres. No, 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 no voy a hacer, yo tengo la posesión, pero yo tengo aquí, está mi derecho, yo también estoy sacando un ratito, yo está registrado mi derecho propietario. Y a veces ya tiene que ser directamente la reivindicación de mejor derecho propietario. Son aspectos que se presentan en todo tipo de, hay, cada, se ve cada aspecto de quererse, ¿no? Directamente incluso aprovecharse. Han actuado de buena fe al principio, después ya no. Entonces, y la ley prevé todo ese tipo de cosas. Prevé en otro caso. Y la ley del notario también prevé, quiere dar esa seguridad y da, como se dice, agarrar, y especialmente cuando se tiene que hacer un acto hecho y negocio jurídico, pedir los requisitos, ver todos los mecanismos, agotar. Si no traen esos requisitos que se les exige, bueno, ahí quedó todo. Pero si trae, se dará curso. El notario tiene que dar la notoriedad de sus documentos para realizarse ese acto. Si no, no, tiene que rechazar, decir, no, tiene que estar presente aquí, pero no, yo no es que tengo poder y el poder no le ha facultado para vender, pero quieren hacer prevalecer ese poder. El notario tiene que ser bien, tiene que especificar qué es para ver, pero dice en general que todavía así, no. Incluso teniendo los poderes generales de la empresa, hasta igual, hay que tener mucho cuidado, porque se está disponiendo. Cuando son trámites, no hay lío. Hasta anticríticos, igual hasta de anticrítico, porque se está disponiendo, hay de por medio dinero. De alquiler, bueno, hasta por ahí tal vez será, hasta esito puede ser cuestionado, si son dos hermanos o tres, decir un rato, 1.500, $2.000 está cobrando mi hermana y ¿cómo? Es un problema también que a veces, es más, tiene que identificar el notario que realmente el que está dando en alquiler tiene el derecho propietario, que tiene que tener su folio. Y ya, si son tres hermanos, dos hermanos, puede ser de que esté en buena relación, bueno, eso se arregla entre ellos, se arregla. Ahora, si el notario es más allá, mucho decir que vengan los tres hermanos o poder para el alquiler, tendría que ser ya mucho el notario muy exigente.
Pero sí para disposiciones tiene que ser muy tajante el notario para Nanticres y otros más que tienen garantía hipotecaria, etcétera. Que años atrás, en una otra hora se daba curso, daban curso, hasta en bancos, muchos, no, solamente uno, y por eso los grandes problemas que ha ocasionado esto. Por eso, ya, pues todas esas cosas se están dejando atrás, se quiere cambiar. Y si el notario como fedatario da buena fe, tiene que tener mucho cuidado para dar curso a esto. Tiene que dar curso, sí o sí. ¿Eh? Entonces, vuelvo a reiterar, hay en municipios, en provincias, que tienen derechos reales, incluso ya tienen que tener mucho cuidado, decir un ratito. Aquí nosotros nos basamos a la ley 400. Sí o sí quiere, pero tiene que tener estos requisitos. Y si no exige esos requisitos para la compra-venta, bueno, él se va a ganar un problema, ¿no? Porque la parte afectada va a ser el comprador. El comprador. Esa es la, sí o sí, la situación tiene que nomás. El notario a veces es el malo de la película, porque exige requisitos, documentos que está respaldado para ese acto hecho en negocio jurídico. Fotocopias legalizadas, originales. Bueno, verificaremos, veremos si usted realmente, bueno, es el propietario, no es el propietario, todas esas cosas. Todas esas cosas se tiene que ver. Entonces, no es nomás agarrar y ya. Tiene que preverse todos esos aspectos. Y los abogados también tienen que jugar un rol muy importante para eso, porque los abogados, no se olviden, concurren, bueno, no, personas, muchos ya son sus clientes, tienen que ver que todo esté en orden. También no hacerles meter la pata, ¿no? No hacerles que incurran en error y después un perjuicio hacia ellos. Decir, ya no redactaremos este documento, ¿para qué venir donde el notario? Entre ustedes nomás, sí, somos primos, son mi hermano o hermana, o bien somos vecinos, no, está también garantizando nuestra asociación directamente a nuestras autoridades comunales. Ya es suficiente el Gilacata, bueno, está viniendo el Malcu y ya. Además, tenemos el respaldo también de de otras autoridades más del municipio, de tal provincia. No, tenemos que ir lo que corresponde dentro del marco legal. Para eso hay normas, leyes. Y nuestra constitución también, que es la ley suprema, está directamente direccionado para esas cosas, para que se cumpla como tal, para que todos tienen derechos, evidentemente, pero que se haga dentro del marco que corresponde, sin perjuicio. Como vuelvo a decir que los colegas, los abogados, tienen que tomar esas previsiones, porque llega donde el notario los revisa y dice, ¿qué ha pasado este colega abogado? No está colocando eso, no está tomando qué cosa, pero aquí no vemos ningún respaldo. ¿Cómo se lo ha preparado la minuta o ese documento privado? Es que así nomás, no. Aquí dígale a su abogado que por favor lo revise esta partecita, lo revise esta partecita con todo respeto, pero por favor dígale que es con esto, con todo respeto al señor abogado. No que decir, que aquí, que ya, que eso, que eso. No. Acá no tiene que también actuar los notarios de fe pública, como también hay abogados que les dije, que ya han estado 30, 40 años en el ejercicio de la profesión, han sido jueces, digamos, han sido en derechos reales, han sido jueces registradores, muchos jueces civilistas, pero van cambiando las normas y uno tiene que seguir actualizándose cada día. Entonces, hay que incurre, dicen, no, pero aquí un ratito, y ahí pues más se exige más requisitos. Y de esa parte tienen que cumplir, coadyuvar, porque de ahí empieza también las responsabilidades de los abogados. A eso el colegio de abogados que tiene hasta su tribunal de honor. Y muchos clientes recurren a esta instancia. Y también no es bueno que el abogado a veces, no digo todos, pero bueno, se van y dicen, no, me lo ha hecho así, esto, ahora mi perjuicio es aquí, que acá, el colegio ahora no quiere reconocer el abogado, que aquí, que allá. Pues, yo les digo, colegas, tiene que ser hasta minuciosamente. La responsabilidad también es de los abogados cuando redacta.
El notario a veces, si no se da cuenta, no se, pum, está entrando igual, junto con el notario incurriendo, los dos entrando en esa cuestión de error. Pero si es de buena fe, ya está bien, pero si es de mala fe, ya que todo está direccionado, es otra cosa. Hasta el abogado sabiendo le ha colocado de otra forma bien, para que no se ubique el notario. No, y si el notario no se da cuenta, ¿no? Bueno, pues entró y después nomás ya va a ser hasta un documento, un instrumento público ineficaz. No va a tener esa efectividad jurídica, legal, y va a ser observado, pues, y va a decir, ¿qué pasa? Vayan a hacer arreglar, pero un ratito. Tampoco es agarrar, pondremos una nota marginal o le pondremos estito o aquelito. Hay cosas que sí se subsana. Aclaraciones de datos técnicos, aclaraciones de datos personales, o en su momento, si se ha equivocado el notario en algunas cosas de forma, tiene que resolverlo en el sentido ya ver la mejor opción. Le pondremos una notita marginal o pedirá una aclaración. Agarrará, bueno, pues una modificación que se ha equivocado de los datos de identidad o bien datos técnicos, si ha sido, pues lo cual, pero si es error del abogado y es más complicado, no se puede, no, porque las cuestiones que arregla el notario es porque se ha equivocado de buena fe, se ha equivocado de buena fe. Hasta de la cuestión de empresas, se pide pues pedirá, si el abogado si el notario se equivocó, bueno, lo hará, los gastos correrán por él, lo modificará con una clara o modificará. Pero si es el problema del abogado, y es más complicado una constitución, una escritura de constitución, que se haya equivocado en el objeto social, que se haya equivocado en algunas cláusulas más de los porcentajes, y escapa, porque se supone que lo han hecho con un contador, lo han hecho con un abogado que conoce sobre esto, derecho comercial. Hay mucho, el campo del notario es bien amplio, amplísimo es, que tiene que manejar código, ya les había explicado alguna vez, código civil, código comercial, código tributario, laboral, civil, el derecho notarial ni hablar, tiene que manejar perfectamente, conocer. Hay nuevas normas que van apareciendo, ya les digo, cada momento como la 5012, el decreto supremo, que va haciendo cambios de todos los trámites voluntarios de las escrituras públicas, para viabilizar, para no obstaculizar. De eso se trata, no obstaculizar, más bien viabilizar. Ya, colega, bueno, ya creo que está aclarado un poquito más. Me fui por ese lado. Vamos a entrar entonces. No sé si hay alguna pregunta más para entrar a la conclusión de las escrituras públicas. La ¿Mm? palabra doctor. Sí, le escucho, colega, le escucho. Le Con fines de escucho. registro, Marianela Ramos Condori. Ya, mucho gusto, colega. Adelante. Doctor, quería hacerle dos preguntas. En realidad es igual, se trata de un caso. Marianela, ¿cuál me dijo su nombre? Marianela Marianela Ramos Condori. Ramos. Ahora sí, por favor. Ya. Adelante, colega. He conocido un casito en el que el esposo tenía el carnet de identidad soltero, ¿ya? Y la señora también, la esposa, tenía el carnet de identidad soltera. Resulta Ya. que le ha vendido el esposo a la señora y eso no hay esa figura, ¿no es cierto? No pueden venderse entre esposos, siendo que el certificado de matrimonio es anterior a la compra-venta realizada porque en las notarías actualmente ya tienen, creo, esa información con Ceres y ese cruce de información con Ceres y con el CEGIP, si no me equivoco. Evidentemente, sí. Pero anteriormente, no sé hace cuánto tiempo, doctor, desconozco, pero anteriormente no había esa información. En este entendido, se ha realizado una compra-venta entre esposos. Ahora ya está registrado en derechos reales, o sea, el esposo le ha vendido a la esposa y lo ha hecho registrar en derechos reales. ¿Qué figura ahora procede, doctor? ¿Sería la nulidad de toda la Mm, escritura pública o sería ya. solamente el 50%? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Bueno, vamos, colega. Sabemos perfectamente que entre esposos no hay compraventa. Sí, hay la cesión. ¿Sí? Esa está la respuesta. Y si han actuado y, bueno, han sido sorprendidos, algunos, como les digo, algunos notarios
son sorprendidos. Nadie es perfecto y aparte le digo, al mejor cazador se le va. Y creo que a todos los notarios se les va el guito, pero de buena fe muchas veces. Ahora, si ha habido mala fe, otra cosa, bueno, ya es otra cosa, ya también, pero en la mayoría de los casos, de notario se va de buena fe, algún errorcito, que sí, inmediatamente también lo tienen que solucionar y ellos tienen que ver la solución, porque ha sido una cuestión del notario, que no ha percatado ese tipo de situaciones. Entonces, acá prácticamente no hay pues entre esposos. Eso directamente ya tiene que ser mediante jurisdiccionalmente, tiene que hacerse ya, anularse jurisdiccionalmente, por la vía judicial, porque por la vía notarial ya no se va a colocar una minuta. Estamos queriendo una escritura es en este caso. No se puede poner una nota marginal, no. Desde la minuta ya llegó así. Yo creo que desde la minuta, desde el abogado ya fue eso. Desde el abogado. Y el notario, bueno, ¿de qué año es eso? Eso quiero primero ver. ¿De qué año dije que es el documento? ¿Qué año Del lo hicieron? 2015, Ah, doctor. no había. Bueno, les explico. Vamos a ese punto. El 25 de enero del 2014 se creó la ley 483. La que teníamos era más o menos de un siglo, era de más de un siglo, era de 1858, gobierno de Linares. Entonces ya nació una nueva ley que está vigente actualmente, que tiene muchas virtudes. Ya era hora. Entonces se emplazó con el del 25 de enero del 2014 y mediante el decreto supremo, el reglamento 2189, que fue del 19 de noviembre del 2014, que ya entró en vigencia como corresponde a esta ley. Eso significa que desde el 21 de noviembre ya, tal como indicaba la ley, pero tomando algunas previsiones que todavía habían entrado notarios antes, entonces tenían un poquito jalado algunos aspectos, pero ya estaban entrando para que se regule mediante el derecho notario, mediante la ley 483. Y el 2021, si no me equivoco, a ver, 19-20 del CEGIP, es cuando entró mediante el CEGIP. El 19, en finales de diciembre, al 20 más o menos, ponemos 20, así empezando. Entró ya más o menos para verse la verificación mediante el CEGIF, CIFSE. Y de ahí ya se podía identificar, ¿por qué? Porque ya eran sorprendidos demasiado muchos notarios con la cuestión de la suplantación de persona, con documentos truchos, especialmente la suplantación de carnets y para poder hacer ese acto hecho y negocio jurídico. Entonces ingresó y ya por lo menos ya se les dio a los notarios un poquito más de seguridad. Incluso la contratación que hubo de los usuarios que venían a pedir el servicio. Y, viendo algunos aspectos para más seguridad jurídica, y es más, como les digo, el COVID ha ayudado para que ya nomás se llegue a la cuestión virtual allá, para que haya el Simplu, que va a ser con el mes de julio, si no me equivoco, sí, con el mes de julio va a ser 2 años que se tiene el Simplu, el sistema informático del notariado plurinacional. Y donde está claro por medio de la EGT y también entre el CEGIT también está igual. Mediante el CEGIT se saca también eso, pero y el CERESI todavía no. Y hablo del CERESI, ya están en esas gestiones que cualquier momento ya se va a ver verificaciones, incluso de las personas que han fallecido, que muchos vienen y dicen, bueno, pues quieren sorprender, ¿no? Hasta de poderes de hace 5, 10 años, 15 años atrás, que siguen manejando esos poderes. Y sabemos bien que la extinción de poderes es, con uno de los casos es el fallecimiento del conferente o bien del apoderado. Y muchas veces lo están utilizando de mala fe y sorprenden, bueno, a los notarios con ese aspecto. Pero porque dice, bueno, si es un poder de hace 20 años y el señor ha nacido el 32, el 35, o bien 5 años, 10 años atrás, y son del 33, del 5, del 35, ¿cuántos años ya tienen? Ya pues muchos han fallecido y siguen manejando. Entonces, por eso se toma previsiones en esos aspectos, pero muchos siguen actuando de mala fe. Y el único de esa información que da es el CERESI, pues, no el CEGIP. El CEGIP da de la identidad de las personas. Y el CERESI, efectivamente, si han fallecido, si hay hijos y otros datos más. Si son casados,
o solteros. ¿Quién los desinformación? El CRS. El SEGIP tiene claro ahí dentro de sus datos algunos aspectos que sí coadyuvan y ha ido y de esa forma fue para el desenvolvimiento y la función del notario, sí, ha coadyuvado, como les vuelvo a reiterar. Entonces, el 2015 sí era, sí, la ley 400, pero no había todavía la cuestión del CEGIP. Y ahora que sea es el SIMPLU, que es ya una cuestión que se aprieta un botón, sale todo, y ahí ves si está manejando su carnet de identidad, si eso no es la persona, ya. Y si que con el CERES, si cualquier rato se va a firmar ese convenio que ya está avanzando, va a ser mucho mejor. Ahí van a salir si son casados, si ha fallecido o no ha fallecido, uno de los, que especialmente en cuestión de poderes, ¿no? Y en los otros actos hechos y negocios jurídicos, que muchas veces, ya vuelvo a decir, que quieren seguir sorprendiendo a los fedatarios, su buena fe. Y entonces, por la vía que va, si es que la minuta lo ha elaborado, el notario lo ha agarrado, pum, perfectamente lo ha plasmado, protocolizándolo para darle ya el acto de hecho y negocio jurídico. Y entró en derechos reales que también no tienen, pues no hay ese cruce con derechos. Con derechos reales también se está viendo esa situación de que hay ese cruce de información porque hace 20, 30, 40 años, tan fácil era que muchos, los sin ser dueños, ya van a aparecer como dueños y han registrado en derechos reales. Entonces todo ese tipo de aspectos se está tomando ya las previsiones. La DIRNOPLU está haciendo todas esas gestiones. Yo creo que es para darle la seguridad jurídica a los usuarios y también, por ende, que los notarios estén también de esa parte con esa seguridad y tranquilos que tienen todas esas herramientas, esos instrumentos, y bien viendo los mecanismos más para dar esa seguridad jurídica a esos actos hechos y negocios jurídicos. No le digo, ese rol que cumple es algo especial, es el notario si vemos dentro del desenvolvimiento de una sociedad, porque es delicado ese tipo de actos hechos y negocios jurídicos. Que la confidencialidad, por eso está uno de los principios, ¿no? Confidencialidad y esa confidencialidad el notario lo tiene que llevar adelante. Les digo, el notario a veces es el malo de la película, pero ¿qué está haciendo? Diciendo un ratito, yo estoy cumpliendo mi trabajo, mi función, dándole la seguridad jurídica, tal como establecen las leyes que se regulan el derecho notarial. Ya. Entonces yo creo que ya le he aclarado un poquito, colega. ¿Sí? Hola. Sí, doctor, sí. Está, ya, Doctor, Marianela, pero tengo ya. una duda más, y mil ¿Cuál? disculpas. Eh, si bien el Código Civil en su artículo, perdón, un momentito, en su artículo 1025 señala que la aceptación pura y simple tiene un plazo, ¿no es cierto?, de 10 años. Pasado este plazo, doctor, ¿perdería el derecho a la No, aceptación? usted tiene todavía esos, pero ojo, le digo, eso es cuestión de los 10 años, ya les vuelvo a indicar. Sí, uno tiene el derecho, por ejemplo, el anterior Código de Procedimiento Civil, había una sentencia constitucional, o sea, el Código de Procedimiento Civil daba esa opción de decir, no, no son 10 años, son 20, 30, no hay aquí años, fechas, nada. Y fue cambiado. El nuevo procedimiento civil no toca eso. Qué lástima, es lastimosamente no toca. No toca. La única opción, la única esperanza que está ahorita en el órgano judicial es el cambio que se está haciendo al Código Civil, porque nuestro Código Civil tienen buenos años de los años 70, los códigos Vance. Ya ha habido cambios, sí, en algunos cambios se han ido que reformar, pero la base lo tienen de 1973. ¿Ve? Y tiene que este código que están en este momento, según comentarios, bueno, está siendo enriquecido. Y esperemos que también se tome en cuenta ese aspecto del tiempo que tiene que uno hacer el trámite de la aceptación de herencia, o bien como la pura simple, les voy a explicar es la pura simple. La pura simple, un ratito, enseguida les voy a dar ese datito. Entonces, por ese lado va. Si es que
se aprueba ese Código Civil, yo creo que deben estar tomando en cuenta ese punto de los años. Como el anterior procedimiento tenía eso. Y no había lío, no había problema. Pero el problema, ¿quién lo puede realizar? Ya les vuelvo a reiterar. La misma familia, los mismos hermanos, los mismos, especialmente ocurre eso entre sobrinos, entre primos. De ahí surge el problema. Decía un ratito, yo creo que tenían 10 años pues para haberlo hecho esto de la aceptación. Ahora ya se ha cumplido y yo tengo, en esta parte yo lo he hecho y tengo más derechos. Es más, puedo cuestionar esto, puedo impugnar, puedo presentar un recurso ante los juzgados, ante la vía jurisdiccional, por la vía civil, ¿no? Que quede sin efecto lo que se ha realizado ante la notaría de fe público, es lo que la aceptación de herencia, porque ya va a haber oposición. Pero cuando no hay oposición, ya les digo, el notario no tiene por qué estar haciendo de oficio. Tienen que hacerlo las partes. Ellos conocen perfectamente cuál es la situación de la misma familia. Ven perfectamente. Ahora, puro y simple, sabes que realmente en las notarías, o sea, puro y simple, ¿no? Porque los notarios son los que realizan actualmente todo lo que se refiere a al hacer aceptación de herencia. Ya jurisdiccionalmente, sí, lo hacían los juzgados, pero en qué sí lo hacen los de por la vía judicial? Lo hacen en la cuestión cuando hay menores de edad. La ley 603 en el artículo 55 o 54, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo muy bien, por ese, donde indica de que sí o sí que tiene para realizar con beneficio de inventario, la aceptación de herencia, lo tienen que hacer directamente mediante la vía judicial, tanto para menores de edad como para inter. Pero ya se está abriendo la brecha también para la notaría, al igual ya sé más bien que se van a dar cuenta que en el decreto supremo 5012 ya está tocando que sí, ya se puede realizar ante notarías de fe pública. O sea, ¿por qué? Porque había un poco han levantado polémica. Ha habido situaciones que han llegado a analizar, a profundizar para que no se perjudique justamente estos trámites, ¿no? Que los mayores lo hagan ante notaria y si hay hijos mediante la vía notarial, mediante la vía de jurisdicción lo hagan ya sea uno de los padres o bien uno de los hermanos que es mayor de edad, o bien todos realizarlo por la vía judicial. Ahora aquí también ya se abre esa brecha mediante la cuestión del derecho notarial. Este trámite se puede hacer, pero se toma más requisitos, se toma más previsiones. Se tiene que tomar porque es algo nuevo, nuevísimo. En cambio, ya judicialmente se realizaba siempre. En esos casos, lo judicial y lo notarial se tiene, pero no así, por hacer puro y simple, no lo van a hacer directamente, que lo hace el notario, sí lo hace puro y simple. Pero judicialmente con menores de edad, muy diferente. A no ser que tendría que ser pura y simple para los mayores. Y ya no así para el menor de edad. Velando siempre, ya les digo, tienen que velar. Y para eso están todo tipo de autoridades, tanto jurisdiccionales como también que el notario, ¿no? Que tiene que decir, bueno, pues si corresponde, pero hay que pedir todo este tipo de requisitos, de esa forma. Y no, es una cuestión de que hay que darle soluciones. Un tiempo llevó polémica de los jueces incluso. Decían, bueno, por la base del juez decía, bueno, pues que lo hagan todo vía notarial. No es que no. Ya, pues nos hagan, es como les digo, hay trámites, procesos que eran procesos judiciales, que ahora son trámites, que lo tenían toda la facultad, los juzgados, o bien, la vía jurisdiccional, hablaremos así, el órgano judicial. Pero ya han pasado varios de esos procesos voluntarios a la vía ya de los trámites voluntarios notarialmente. Y esperemos que este código que salga subsane pues todos esos vacíos también. Que no son vacíos, porque han dejado un vacío, más no han dejado el código sí, pero que sí, muchos lo interpretan de otra forma, pero a veces no así muchos colegas, ¿no? Algún colega puede, desde su punto de vista, puede ser más objetivo, otro tal vez no, otro puede tener otra interpretación, otro no. Entonces ahí es donde ya se enfrascan en un proceso, cada uno va a defender a sus clientes y se llega, y a veces son perjudicados los menores de edad, como también, bueno, también tienen que ser
reivindicado sus derechos, ¿no? Establecidos. Entonces hay que ver eso, pero la cuestión del derecho notarial se sigue ampliando, se sigue incluso viendo, acortando términos, acortando tiempo. Si un divorcio se tenía que estar en 2, 3 meses, tenía que volver, tenía que ratificarte nota. Ahora ya no, es una sola vez, sale en unos 3, 4 días, una semana un divorcio notarial, pero cumpliendo los requisitos que ya les había indicado. No hay hijos, no hay bienes, de muebles, inmuebles, de acá de descendencia, todos esos aspectos. Y eso lo tiene que dar el CERESI, ¿no? Y con esos requisitos se cumple el trámite voluntario del divorcio. Y como les digo, de la aceptación de herencia, ya les he dicho, pura y simple, simplemente mediante la vía notarial. Y si tiene que darse mediante el judicialmente, tendría que algunas autoridades, lógicamente en sus fallos han sacado simple y directamente, ¿no? Ya directamente reivindicando los del menor, para los mayores. Simple y para los, pura y simple para los mayores y para los menores, reivindicando sus derechos, velando. Y en la vía notarial se hacía pura y simple, porque siempre se basaba en decir, bueno, pues para esta la ley 603 códigos de familias, menores y velando por los menores interdictos. Entonces, uno tiene que siempre estar basándose a lo que dice la norma, porque si no, se puede incurrir ya de errores a otras cuestiones que pueden perjudicar a los usuarios. Ya, para último, entraremos entonces a la conclusión. Bueno, colega, yo creo que ya un poquito hemos, ¿no? Tocado ese punto que a la vez le interesa. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Ya, entonces vamos a echar a la conclusión. Partes de la escritura pública, conclusión. La fe al haberse leído el instrumento por el notario. Como les indicaba, el notario generalmente saca ese instrumento público, sea poderes, escrituras, sáquenle, léanlo por favor, lo leen. Si tienen que cambiar algún aspecto en el poder o en su minuta, están a tiempo. Entonces lo cambiará, el notario hará notar algún aspecto. Yo creo que este instructivo de poder no va por esta parte. Es más, están queriendo, como si están queriendo vender para la venta y no son propietarios, todavía no, están como poseedores, hagan primero los trámites para colocar a su nombre. Y después ya, pues una vez que salgas de 100 venderán, sacando derechos de 100. Entonces, ahí es el momento de que tienen que leer concentradamente los usuarios. Y si están con su abogado, mucho mejor, mucho mejor. Y el notario después de que se les, el borrador, finalmente los notarios, el notario ya lo tiene que leer y hacer siempre haciendo. Y si son personas mayores, personas que no saben leer, entonces con más razón hará más énfasis el notario y tomará todos los mecanismos, como les digo, lo hará, bueno, hasta grabará, filmará, sacará fotos, así especialmente de esas personas, para que no digan, bueno, incluso, ¿no? Se les pregunta, ¿para qué usted ha venido? Sí, he venido a vender mi casita. ¿Sabe leer? No sé, pero sí, ya comenta. Estoy vendiendo mi lote de terreno a tal persona, sí, mis hijos también, tanto va a ser el precio y ya está, lo que está plasmado ahí. Entonces, coteja a él, notario de fe pública. Y más tranquilo para tanto los usuarios como para el notario. Porque muchas veces los traen, ya tiene que firmar, y no sabe qué están firmando. Hasta los que saben leer ya sea los traen a los hijos o viceversa los padres a los hijos o el esposo a la esposa o amigo, bueno, en fin. Y cuando se dice, bueno, pues léalo, por favor, voy a leer, bueno, ya, ¿qué ha pasado? Pero no era para la venta, no era para anticrético. O no, este auto tampoco era, solamente era para que lo saquen al exterior, pero no para vender, sino lo puedan sacar para viaje y listo. O bien prestarse dinero, pero no para la venta. Ahí se sorprende. Muchas veces los usuarios no quieren ante los notarios que se lea. Y ahí es donde ya cambia la figura. Dice un ratito, por favor, el notario se da cuenta y dice, no, parece que aquí no hay una coordinación. Y vayan a leer, por favor. Vayan o vuelvan ya con algo más seguro, con más solidez. ¿Y qué es lo que realmente quiere? ¿Qué es lo que realmente quiere? Hacer aquí un trámite notarial. El servicio, ¿para qué? Segundo, la ratificación, modificación o indicaciones que los interesados hagan también serán leídas. ¿Ve? Muchas veces lo agarran, cambian y lo leen. Y también se tiene que leer. Tanto lo lee como el notario tiene que leer, ¿no? Para que también esté plasmado ahí.
si ha habido modificaciones, algunos cambios. Fe de entrega de bienes que se estipulen en el acto jurídico cuando corresponda. En esos casos, casi no, el notario no toma parte porque esos bienes, ya sean bienes muebles o inmuebles, lo hacen pues físicamente en el lugar. Es más, incluso para la transacción, lo hacen por vía bancaria, ¿no? Directamente la transferencia. Y rara vez, al menos que los notarios has escuchado de que ese dato se les entre, porque también no es bueno que en las notarías, incluso cuando hay mucho movimiento de usuarios y no haya mucha seguridad, que alguna vez les ha ocurrido a los notarios, que ahí mismo se han infiltrado gente viendo que están haciendo esa transacción de 10,000, 20,000, 30,000 dólares, claro, que el notario está viendo y está haciendo una actita, le dicen, por favor, después llegan a consecuencia de que los han asaltado y demás. Prefiere el notario decir, no, vayan a otro lugar más seguro, tomen sus previsiones, aquí es peligroso, tome. Vaya más bien al banco y ahí hagan o bien donde el abogado muchas veces hace las transferencias, ¿no? Y donde a veces sus minutas indican eso, una vez que mm, firmado, bueno, se entregó el dinero. ¿Y dónde lo firman? Donde el abogado. Hasta eso tienen que tener mucho cuidado los abogados, hacen eso, que le meten así un formato que el dinero, y nunca ha habido el dinero en el que les han entregado en el buffet del abogado, sino que le han estilado ese formato, que el dinero una vez que ya firmado el documento se está entregando, firmado el documento se está entregando. Y, y el 50 o el 80% nunca ha habido, yo estoy seguro. Pero ya hay problemas, al abogado más ya lo están convocando, están ahí ya queriendo involucrar en más, como decir que se ha prestado ese tipo de cosas, ¿ve? Que ha habido una estafa. Esa parte tienen que tomar muy en cuenta los abogados. Y el notario, más bien, el notario suele va a ir a hacer la transacción mediante bancario y demás cuestiones. Aquí, si quieren contar, por favor, no lo hagan, porque hay mucho flujo de usuarios. Entonces, siempre hay que velar por lo mejor. Ya, entrega de bienes. Aquí vamos a la transcripción literal de las normas legales cuando el cuerpo de la escritura lo cite. Efectivamente, cada instrumento público como de poderes, escrituras y de certificaciones hasta de las extraprotocolares, sí, se plasma mediante las normas y los artículos, cuál es la ley 486, el decreto 2189, la ley 115, entonces hasta algún del Código Civil también se coloca, de acuerdo a ese acto hecho y negocio jurídico. Sí se cita. Transcripción de cualquier documento que sea necesario que hubiera emitido el cuerpo de la escritura. Muchas veces el poder se puede tal vez emitido o quieren que se haga un acta también que se está omitiendo que se tiene que incluir. Entonces, todos esos aspectos, hasta la aceptación de herencia, digamos, que sí para la protocolo, sí o sí se tiene que insertar para tener esa eficacia. O algunos documentos que sí, como decir, se pueden olvidar, o bien dicen, este documento más tenemos, que nos ha llegado del exterior, o bien este documento nos ha entregado de la gobernación, o nos ha dado tal instituto. Entonces tiene que transcribir si es menester, si va o no va a darle esa seguridad. Y por último, las omisiones. Así que a criterio del notario deben subsanarse para obtener la inscripción de los actos jurídicos objeto del instrumento y los interesados no hubieran advertido. ¿Cómo? Se les puede ir, yo les digo, a los usuarios que no han leído bien o el notario ha agarrado la ley y no estaban escuchando. Y el momento dado se dan cuenta cuando ya se han sacado, ya han firmado el producto o ya están lanzándose, digamos, ¿no? La firma digital, se dan cuenta y ese dato se tiene que subsanar y hay que colocar esos datos. Decir, bueno, hay que aumentar, hay que omitir algunos, hay que omitir. Entonces, de esa forma, en las conclusiones, es una parte más del código que es el final, es donde se plasma un instrumento público. ¿Ya? Entonces, acá hemos terminado la estructura de la escritura pública. ¿Ya? No sé si hay alguna preguntita más para terminar la clase.
Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, le escucho, le escucho. ¿Cuál es su Doctor, nombre? para efectos de ¿Nombre? registro, Samuel Cruz Quiñajo, doctor. Samuel Cruz. ¿Qué? ¿Su otro apellido? Quiñajo, Ya, Quiñajo, Quiñones. Quiñajo. Quiñajo, doctor. Quiñajo. Ya está bien, pues, Quiñajo. Ya está bien. Listo, ahora Doctor, sí. tengo una duda, el cual siempre me ha llamado la atención. Es de esta manera, cuando hacemos un proceso, eh, por decirle, de usucapión, ya sea en un municipio, por decirle en el municipio de Patacamaya, ya, Ya. pero el mismo lo queremos inscribir en la ciudad del Alto, el testimonio de compra-venta, por decirlo, doctor. Entonces, en Patacamaya, por ejemplo, nos piden que la escritura pública, la protocolización del mismo, eh, sea en el municipio del Alto. Así, por jurisdicción, nosotros los notarios no podemos protocolizar este testimonio porque ha sido en otro municipio, nos indican. Doctor, esa es mi duda. ¿Ese testimonio puede ser válido a nivel nacional o simplemente por municipios? Porque algunos notarios, por ejemplo, también ha pasado una vez, se ha llevado un usucapión en Huaki, el mismo lo hemos querido inscribir en la ciudad de Viacha, entonces no nos permitían porque nosotros llevamos ya la sentencia, la certificación, el plano, todo lo que se requiere para la protocolización del mismo, ya pagado lo que es gobernación e impuestos nacionales. Entonces, llevando todo eso al municipio de Viacha, no, los notarios no quieren protocolizarlo. Nos indican con notaría de Huaki nomás, ahí nomás, realícelo así. Entonces, esa es mi duda, doctor. ¿Es realmente así? Porque nos indican, nos ha llegado circular de que no podemos nosotros protocolizar por el tema de jurisdicción. Eso es lo que nos refieren, doctor. Esa es mi duda, Bueno, doc, por favor. ya, en este caso es preferible que se haga en la misma jurisdicción. Es preferible. Claro que porque, por muchos casos, porque no se olviden de que se tiene que pagar, se tiene que pagar valores, aranceles y darle la secuencia. Ahora sí, en caso directamente, hace años atrás se hacía, pero hoy en día ya se tiene cuidado. Un poquito, ¿por qué? Porque para evitarse cualquier aspecto, cualquier fatiga o cualquier cuestionamiento, porque como le digo, la jurisdicción, ¿cuándo es cuando uno va, no? Pero muchas veces dicen, pero si uno va a una notaría, no se le puede negar, dicen, ¿no? El servicio notarial. No está yendo el notario a esos municipios, no está yendo el notario a esas jurisdicciones. Están yendo a la oficina notaria, pero y dicen el servicio, por favor. Entonces, bueno, tomando el notario las previsiones, todo, verá si es o no, si muchas cosas, ¿no? Si corresponde, todo ha salido como legalmente. Pero ya hace unos años atrás, hace unos años atrás, preferible, dicen, no, hace años se hacía eso, como les digo, hace años, alguna vez. Pero ya desde hace unos años, hablaremos unos 3, 4 años, poco más, preferible, dice, recomienda que se haga en el municipio, porque también hay notarios en esos lugares, por ese principio de, bueno, ¿no? Y darle esa secuencia, y para que no haya un tipo de cuestionamiento, etcétera. Preferible que lo hagan en esa jurisdicción. Y más por que muchas veces quieren pagar en la ciudad, pero no tienen que pagar en municipio. Y como les digo, el servicio notarial, si vienen para un poder, para una escritura, para protocolizar, hasta, bueno, hay que ver si realmente está respaldado. Si está respaldado, tiene que hacer el servicio notarial. En todo sentido, pedir requisitos aquí, una cosa, otra cosa, tiene que hacerlo para escrituras poder. Ahora sí es para, si son judicialmente con más razón, yo creo que si han hecho, si su jurisdicción lo han hecho por decir, en Patacamaya, en VIH, preferible que lo hagan ahí. Hay notarios de fe pública. ¿Para qué van a estar incurriendo de ir a otro lado? Bueno, si un notario de esa jurisdicción lo puede hacer. Hace años se hacía, hace años se hacía. Pero hoy en día ya, claro, no en esa cantidad, no, porque no, alguna vez sí se hacía. Pero hoy en día
bueno, con mucho cuidado se tiene, bueno, también sí, ya, que continúe nomás y así evitar cualquier cuestionamiento o bien que quieran siempre hasta mm, siempre tomando de que evitar, claro, como les digo, evitar cualquier aspecto así. Bueno, sí, si había esa práctica hace años, claro que hoy en día, ya les vuelvo a decir, es preferible que lo hagan en esa jurisdicción. Preferible. Así, colega, ¿está bien? Hola, Sí, hola, hola. doctor, muchísimas gracias. Muchas Preferible, gracias, doctor. preferible. Tampoco, ¿no? Pero hay que hacerlo preferible. Como le digo, ya con las experiencias que han tenido los notarios, preferible que lo hagan en en esa jurisdicción nomás. Hay notarios en todos esos lugares. ¿Está bien? Bueno, Sí, bueno, doctor, buenas muchas noches. gracias. Nos vemos el día sábado entonces, ¿ya? Cualquier cosita estamos en contacto. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Ya vamos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Doctor, ¿cómo me ha hecho consulta? Doctor, estoy